Bien, vamos a explicar hoy la unidad número 2, el estado gaseoso. Para esta unidad les voy a pedir que primero hagan la resolución de estas preguntas que las tienen que responder de acuerdo al conocimiento que tienen, y si ustedes pueden ingresar a internet y ver algunas respuestas, excelente. La segunda parte es que lean la parte de introducción, las propiedades de los gases que está en su texto, las unidades de presión y temperatura, que son importantes para lo que vamos a observar, por ejemplo, la presión en la atmósfera, centuriceles y milímetro de mercurio. La temperatura siempre vamos a expresar en grados Kelvin, y para hacer la conversión vamos a utilizar estas dos fórmulas que se requieran. Una cosa importante que debemos recordar es esto de las condiciones normales. Les voy a mostrar que se encuentra justamente aquí. Condiciones normales, que significa que la temperatura es 0 grados centígrados, la presión es una atmósfera y el volumen es 22,4 litros. Estas condiciones están ya definidas. Les recomiendo que utilicen siempre en grados Kelvin, en atmósfera, y el volumen en litros. Después tenemos la explicación rápida de lo que es las leyes de los gases. La primera es la ley de Boyle. La ecuación matemática es esta: presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, a temperatura constante, y un gráfico que podemos observar que se llama isoterma. La segunda, la ley de Charles, que es a presión constante. La ecuación es volumen 1, temperatura 2, igual a volumen 2, temperatura 1, cuya ecuación matemática acá que se observa dibujado es una isóbara. Tenemos la ley de Charles o Charles-Gay-Lussac, que también se denomina, que se lleva a cabo a volumen constante, cuya fórmula es presión 1, temperatura 2, presión 2, temperatura 1. Y la línea que se observa acá es una isométrica. Finalmente tenemos la ley combinada, que engloba a las tres leyes anteriores, donde la ecuación matemática es presión, volumen, temperatura 2, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 1. Recordamos que las temperaturas tienen que ser expresadas siempre en grados Kelvin. En base a esto, les propongo esta solución de este ejercicio, donde para poder resolver hacemos la lectura y nos hacemos una tablita donde vamos a anotar la condición inicial y final de la presión, del volumen y de la temperatura. En algún caso habrá que hacer alguna conversión, colocar la incógnita, que en este caso es el volumen. La temperatura debemos expresar en grados Kelvin, acá está grados centígrados, no es necesario llevar porque se mantiene constante. Aplicamos la ley de Boyle, que en su enunciado es presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, y despejamos la incógnita que vendría a ser el volumen. En otra pregunta podemos observar acá, por ejemplo, las variables, ninguna de ellas es constante en este caso. Aquí utilizamos lo que es condición normal, que sacamos de la definición que les he mostrado anteriormente, donde la presión vale 760 milímetros de mercurio, el volumen es 425 que tenemos acá, y la temperatura 273 grados K. Para la segunda parte, que es condición final, la presión es lo que nos pregunta, el volumen es 475, la temperatura 293 K. Reemplazamos en la ley combinada, y lo que ustedes tendrían que hacer es despejar la presión 2. Después tengo que explicarles lo que es la ecuación de estado, cuya fórmula es esta que están observando con verde: presión por volumen es igual a los moles por la constante por la temperatura, donde la presión puede ser medida en atmósferas, en torricelis o en kilopascal, el volumen en litros, el N en moles, la temperatura siempre en grados Kelvin. Esta constante les estoy indicando acá cuál es su valor: 0,082 si está en atmósfera, 62,4 si está en torricelis y 8,31 si está en kilopascal. Con esta fórmula hacemos la aplicación en este ejercicio, donde tenemos estos datos. No se olviden que el volumen les había dicho en litros, la temperatura en grados Kelvin, y la pregunta es encontrar los moles. En base a estos datos hacemos el planteamiento de la ecuación PV/NRT, despejamos N, reemplazamos datos y tenemos la cantidad de moles. De igual manera ustedes pueden observar en el ejemplo 2, donde la pregunta ahora es la temperatura, que nos piden en grados centígrados. Sacamos los datos, utilizamos PV/NRT,
despejamos la temperatura, que es nuestra pregunta, y tenemos el resultado en grados Kelvin. Para obtener en grados centígrados, que es lo que nos pregunta, restamos 273 y nos va a salir esta respuesta, que es 312.4 grados centígrados. Esperando que esta explicación les ayude en la prueba que ustedes van a rendir, me despido muy atentamente.